No, nuestros padres fueron pioneros de las pescas de Mar del Plata y del transporte. Ellos salían a pescar con la lancha, obvio la llevaban con caballo al mar y la sacaban con los caballos, después los cargaban en carro y los llevaban a los saladeros, a las fábricas de conserva. Y bueno, fueron uno de los creadores también de los cajones de madera. Inclusive mi papá tenía, con los hermanos tenían los cajones con el número 00, porque los cajones se numeraban según las familias que eran en ese momento. Y bueno, y después de ahí nosotros seguimos con el tema del transporte. No nos dedicamos tanto a la pesca, sino al transporte en el puerto. ¿Y cuál es el cuadro de situación hoy por hoy del transporte en el puerto de Mar del Plata? Imagino atravesado también por lo que llevamos ya de año y medio de pandemia. Sí, sinceramente está muy complicado porque, bueno, es como todo, el tema de la pesca lamentablemente está muy golpeado porque cada vez hay menos pescado, según a qué captura vaya, más allá de que se podría estar cuidando un poco más, pero cada vez hay menos pescado, según los lugares de pesca, tanto de merluza como de corvina. El langostino este año fue en el sur bastante flojo, y acá Mar del Plata golpeó muchísimo. Tanto primero se empezó con el tema de la pandemia, porque ya que en la pandemia hubo un mes y algo que no se trabajó. Después, cuando se largó el calamar, terminó el año pasado, terminó pronto, y después prácticamente fracasó. Y este año vino un poco más de trabajo con el calamar, y después ahí se cortó. Hubo mucho temporal, muchas complicaciones, pero bueno, gracias a Dios, lo que tenemos que decir que como es que tengamos salud para poder superar todo este mal momento que estamos pasando. Todas las empresas, tanto que elaboran pescado como nosotros. Franco, Roberto Garrone habla, ¿cómo le va? Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Franco, ¿qué cantidad de empresas conforman este centro de transportistas? ¿Cuántos son los camiones habilitados que funcionan hoy en los muelles del puerto? Camiones, más de 380 camiones hay en el puerto. Y la Cámara tiene la mayoría de ellos, y como es... ¿Y de esos 380 cuántos trabajan? Porque me sorprende la cifra por lo abultada, pero no sé qué nivel de trabajo tienen todos ellos. Yo estoy hablando en general, los que viajan, por ejemplo, que van a las líneas, los otros... perfecto. Claro, o sea, en total, en general. Y acá en el puerto, o sea, la empresa de transporte... por ejemplo, hay días que trabaja un viaje por día, 2 viajes por día, y por ahí capaz que en una semana hace eso, como por ahí viaja carga 2 o 3 veces por semana, según la pesca, según los barcos, pero cada día hay mayor cantidad de camiones, menos pescado y bueno, menos trabajo. Está complicado, sinceramente está complicado el tema. Hablábamos con Roberto hoy en el programa, describíamos de un puerto apagado, de un puerto dormido. Bueno, la actividad del procesamiento en tierra, la verdad, no digo nulo, pero hay más de una fábrica que está trabajando a cuentagotas. Imagino que en la actividad de ustedes repercute eso todavía más. Exacto, sí, ustedes imagínense, hace años atrás, ¿no es cierto? Usted venía caminando por las calles del puerto, 1, 2, 3 de la mañana, a cualquier hora, y venía el filetero, venía el que trabajaba dentro en los frigoríficos, caminando. Ahora no, usted pasa y es un desierto. Es tristísimo porque antes, por ejemplo, Maya también inclusive había plantas
es decir, clandestina de tanto trabajo que había, que no daban abasto a las plantas, y ahora no existe más eso. Se murió. Las plantas que están trabajando son empresas firmes, grandes, que trabajan. Las chicas fueron cerrando todas, y eso repercute en el transporte, en las familias que trabajaban en el puerto, que algunos fueron para otro lado y otros están pichuleándola de un lado para el otro, pero sinceramente sí, el puerto está triste, es la palabra exacta que está pasando en este momento el puerto Mar del Plata. Franco, recién lo escuchaba hablar de cómo había evolucionado el nivel de actividad en los últimos años, y sin embargo, el año pasado que usted marca que ha sido, o fue una pobre temporada de calamar, el puerto tuvo un desembarque récord en relación a los últimos años, justamente porque el calamar casi que aportó 175.000 toneladas y Mar del Plata fue el epicentro porque se pescó en una zona próxima al puerto de Mar del Plata. ¿Por qué cree que fue malo para los transportistas y en un año en que hubo muchos desembarques? El pescado tal vez no haya salido del puerto directamente del barco al contenedor. Exactamente, por eso salió del barco al contenedor y un mes y medio que no se trabajó con el calamar, estuvo parado. Cuando recién llegaron, bueno, muchos se fue en tachos, y para los camiones del puerto, o sea que trabajamos dentro del puerto, es un golpe grande porque queda muy poco pescado acá para trabajar en los frigoríficos o guardar acá en las cámaras. ¿Cómo se cobra? ¿Cómo cobra el transportista? ¿Por cajón? ¿Por kilo? ¿Cómo es por distancia? Por cajón y por tonelada y según la distancia. O sea, por ejemplo, tiene un precio desde el puerto desde Juan B. Justo a Independencia al puerto es uno, y de Juan B. Justo Independencia a Champañal tiene otro precio. ¿Y este año han viajado mucho al sur a buscar langostino fresco o es algo que el año pasado fue mejor el movimiento que este? Sí, el año pasado fue mucho mejor movimiento que este, inclusive en el sur se ha cortado mucho antes y el pescado no ha sido tan bueno como el año pasado. El año pasado fue mucho mejor. Recién hablamos con la jefa del programa langostino del INIDEP y nos decía que hasta último día de julio se llevaban descargadas 20.000 toneladas más. Tal vez tenga que ver con las capturas de la flota de Rawson en el verano, que a ustedes no los afecta el movimiento. Sí, puede ser, sí, porque yo lo último que nosotros prácticamente no vamos a buscar langostinos, algunos que otros camiones van a buscar langostinos, pero yo estoy hablando de los que trabajan acá en el puerto, pero se ha cortado antes el langostino, y el langostino, la calidad del langostino fue totalmente diferente a la de otros años. Franco, ¿siente que el tema puerto y lo que pasa con la actividad pesquera en Mar del Plata no tiene la presencia en la agenda política que debiera tener, más que en estos tiempos tan electorales en los que estamos transitando? Es un problema, es así. Faltaría, en el puerto falta más trabajo, faltan muelles principalmente, no tenemos muelles. La capacidad de trabajo en el puerto se ha agrandado porque tenemos muelles de hace 50 años atrás, y ya no hay más espacio, no hay espacio para los guinches. Yo pienso que se tendría que realizar más obras para poder trabajar más cómodo, mucho mejor. ¿Podrían, Franco, empezar a sacarlo toda la chatarra flotante que ocupa el muelle 2, las secciones cuarta y quinta, el muelle 3, la duodécima? Eso, los hilos elevadores de grano, que creo que está el proyecto ya para hacerlo. Esta gente
no sé, el otro día han comentado que... Sí, los van a tirar. Exacto, los van a tirar, e inclusive van a hacer, porque estos últimos días estuvimos trabajando con el consorcio portuario por el tema de donde guardamos los camiones, pero bueno, no han tratado muy bien, nos han dicho que bueno, nos van a dar un lugar transitorio donde vamos a guardar los camiones hasta que se solucione el problema de donde el predio del estacionamiento. Entonces pienso que va a haber buenas nuevas, esperemos, ¿no? ¿Y dónde es ese predio de donde van a poder estacionar? Porque siempre han tenido problemas ahí para encontrar el lugar ideal. Sinceramente todavía no nos confirmaron. Yo calculo que no hay otro lugar que no sean en donde están los silos, provisoriamente, eso es provisoriamente, y después una vez que organicen el tema de donde está actualmente el predio del estacionamiento, vamos a volver ahí. La Cámara de Transporte ya nos prometieron que nos van a otorgar el lugar que corresponde para estacionamiento de los camiones. Eso fue lo que se habló en el consorcio portuario esta semana. Franco, le agradecemos mucho este contacto y seguiremos en conversaciones para ver cómo evoluciona este tema del estacionamiento, y ojalá que mejore la actividad, que mejoren un poco el trabajo. Sí, ojalá para el bien para todos, porque lamentablemente hoy con los impuestos que hay que pagar, con todas las habilitaciones de los camiones, sinceramente hay empresas que no pueden pagarlo, no le dan los costos. ¿Por qué? Porque no están trabajando. Ya no es tan redituable como antes. Exactamente, y uno hoy para poner un camión en la calle a trabajar cuesta mucho dinero, habilitación municipal, SENASA, o sea, puerto, BTV, bueno, todo lo que concierne a los gastos fijos.